Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2. Está conformado por mis compañeros Yasmín Barrera, Ángel Guerrero y su servidora Calva Carla. Hoy hablaremos sobre tres temas fundamentales dentro del proceso contable, que son el registro diario, el traspaso de esquema mayor y la balanza de comprobación. Estos tres elementos forman parte de un llamado ciclo contable, el cual nos permite llevar un control ordenado y preciso de las operaciones financieras dentro de una empresa. A lo largo de esta presentación vamos a explicar en qué consiste cada etapa, cuál es su función dentro del proceso contable y cómo se relacionan entre sí. Le doy la palabra a mi compañera Yasmin. Buen día. Me gustaría iniciar definiendo qué es un sistema contable. Un sistema contable es una estructura organizada que recolecta, procesa y almacena información de las transacciones económicas de una empresa, para luego poderlas presentar en un informe, como lo es el libro diario, el libro mayor, o los estados financieros. Este sistema contable tiene seis características principales. Debe de ser fiable y comprensible. La información debe de ser clara y sin errores. Debe de ser útil porque sirve para saber qué está pasando dentro de la empresa y así poder tomar decisiones acertadas. Debe de estar automatizado y ser eficiente para poder ejecutar cálculos, conciliaciones y reportes para así poder ahorrar tiempo. También debe de ser seguro para poder proteger nuestra información eh, en caso de accesos no autorizados y errores para garantizar la confidencialidad. También debe de ser flexible y compatible para que se pueda adaptar a cambios en el negocio y que se pueda integrar con eh, otras empresas como bancos o para poder hacer facturación electrónica o incluso con el SAT. También debe de poder generar reportes para poder obtener estados financieros y análisis casi al instante para poder tomar decisiones. Eh, También me gustaría definir dos conceptos diferentes entre sí. ¿Qué es el deber y el haber? Podemos pensar en ellos como dos lados en una balanza. Por un lado está el debe, que es lo que entra o se gasta. Y por el otro lado está el haber, que es lo que sale o se gana. También tenemos que tomar en cuenta que absolutamente todos los movimientos contables tienen un debe y un haber. Podemos recordarlo fácilmente si lo relacionamos como si pensáramos que si nos llega algo, entra dinero. Esto implica que entra algo a la empresa, entonces está en el debe. Y si se va algo, sale dinero, se generan ingresos o se reconoce una deuda, entonces está en el haber. También tenemos que tener en cuenta los cinco pilares de la contabilidad. Estos se refieren a cinco puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, tenemos los activos, que se refiere a todos los bienes y derechos que posee una empresa. Por ejemplo, el dinero en la caja o en el banco, muebles, computadoras o equipos, también vehículos, cuentas por cobrar, o incluso mercancía por vender. También están los pasivos, que se refiere a todas las deudas que existen eh, y las obligaciones de la empresa también. Estos pueden ser préstamos bancarios, deudas con proveedores o impuestos por pagar. También existe el capital, que es el valor neto que tiene la empresa. Este se calcula haciendo una resta entre el activo menos el pasivo, igual a la capital. También tenemos los ingresos, que se refiere a lo que ganas. Son los aumentos al capital provocados por la venta de productos o servicios.
Y finalmente están los gastos, que son la disminución de capital necesarios para que la empresa funcione. Por ejemplo, sueldos a los empleados, el pago de la luz, el pago del agua, de la renta, la publicidad o la papelería que se necesita. También me gustaría definir qué es una cuenta. Una cuenta es una etiqueta o la categoría que usamos para registrar cada cosa que sucede dentro de la empresa. Es principalmente la forma en la que organizamos de qué tipo fue el movimiento, si fue un gasto, fue una deuda, fue un ingreso o algo relacionado. También hay que tener en cuenta que muchas veces necesitaremos la creación de una subcuenta para poder organizar mejor la información. Bueno, y para todo esto, ¿qué es un asiento de diario? Pues los asientos de diario son los registros escritos de una operación contable en el libro diario. Este debe de tener una estructura definida por la fecha de la operación. También tiene que tener el nombre de la cuenta a la que se afecta. Em, Tiene dos columnas. Primero va la que debe y luego, dejando un espacio, se escribe la del haber. También debe de ir la información acerca del monto correspondiente en debe y haber. Se recomienda poner una explicación corta. También el libro diario es un registro cronológico de todas las operaciones contables de una empresa. Consiste en anotar cada día lo que pasa económicamente hablando. Para poder llenar este libro, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje de contador, como dicen ellos, no hay cargos sin abonos. Y también es muy importante identificar en los libros contables a qué cuenta se mueve el dinero. Por ejemplo, vendemos mercancía por 5,000 pesos en efectivo, entra dinero, entonces se escribe en el debe, se gana dinero, se escribe en el haber, se hace el registro con la fecha, la cuenta implicada, el monto y si pertenece al debe o al haber, y en este caso, cuál es el monto implicado. Le doy la palabra a mi compañera Carla Calva. Muchas gracias. Pues yo voy a explicar qué es el esquema de mayor. En este caso, em, permítanme un momento. Bien, como dice aquí, el esquema de mayor es el traspaso de todo el proceso contable. En este caso, se puede hacer en un estado de cuenta directamente en donde manejamos todos em, nuestros cargos, nuestros abonos de nuestra empresa. Por lo regular se le menciona que es un esquema de mayor o cuenta T, ya que el diagrama que se tiene es en forma de T, por eso se le da ese nombre. Este esquema permite visualizar de forma clara los cargos y abonos que afectan a cada cuenta y después de haber registrado las operaciones contables en el libro diario. Esto nos ayuda a tener un mayor registro de lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Aquí tenemos un ejemplo. Este pequeño esquema nos representa aquí justamente la forma T de la que hablábamos, en la cual del lado izquierdo siempre vamos a tener el registro de nuestros em, egresos y del lado de nuestros ingresos, el lado derecho, perdón. Entonces, este lado siempre nos dice qué gastos son los que hemos hecho y este lado es los ingresos que hemos tenido a través de ya sea bimestral, semestral, etcétera. Entonces, este esquema nos va a ayudar justamente para tener
una mayor precisión de los gastos. En la balanza de comprobación tenemos que es un informe contable. Esto va relacionado con el esquema, ya que el esquema nos va a ayudar a detectar los movimientos, pero la balanza de comprobación nos va a ayudar a saber cuáles son los gastos por comprobación y todo lo que se desglosa dentro de una empresa. Em, Esto nos ayuda justamente a la verificación, a la detección de errores y a la base de los estados financieros. Esto esto se va relacionado al libro diario, ya que en las empresas por lo regular se lleva una carpeta de contabilidad en donde desglosa todos los gastos que se han hecho y todos los ingresos que se han tenido a través de ellos. Cada uno va, a representar todo lo que se trabajó en el mes o cómo lo maneje la empresa. Entonces, para esto nos ayuda el esquema y la balanza de comprobación. Em, Aquí, por ejemplo, tenemos que cada saldo, cada muestra tiene saldo inicial, los movimientos, en este caso los ingresos, egresos, los saldos finales, como también se puede manejar la disposición de líneas y el traspaso a otras cuentas. Los campos principales, nombre de la cuenta, el deber y haber, y la clasificación según el estado financiero. Las cuentas que se muestran en la balanza es el estado financiero al que pertenece, los activos, pasivos y la capital, y el estado de resultado integral o el estado financiero, que son los ingresos, los costos y los gastos. Em, yo le doy la palabra a mi compañero Ángel, que es el que seguirá continuando para explicarles mejor. Sí, muchas gracias. Para complementar lo que mis compañeras ya expusieron, voy ahora a ocupar este ejemplo práctico que ya, digamos, plasma todos los conceptos que se han definido y que se han expuesto. Para empezar, tenemos lo que sería el asiento, los asientos de diario. Como se puede ver, hay que tener un encabezado en el que se exponga el nombre de la empresa y obviamente el nombre del documento, ¿no? Aquí con fines didácticos se resaltaron con diferentes colores los diferentes tipos de cuentas. Podemos ver, por ejemplo, que hay cuentas de naturaleza acreedora y de naturaleza deudora, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los bancos, almacén, clientes, que serían de naturaleza deudora, y tenemos proveedores, acreedores, capital, que serían de naturaleza acreedora. Estos tres, bancos, almacén y clientes, son activos. Sin embargo, más abajo podemos encontrar también otras cuentas que también son activos, por ejemplo, el IVA por acreditar o el IVA acreditable. Y bueno, aquí también, entonces, estos tres, por ejemplo, también serían los pasivos, aunque abajo también está el IVA por trasladar y el IVA trasladado, ¿no? Esas cuentas que serían, como ya expusieron, pasivos. También tenemos cuentas de naturaleza de capital, por ejemplo, el capital social, ¿no? Tenemos cuentas de ingresos, que serían las ventas, y tenemos también costos y gastos, como serían aquí abajo tenemos los gastos de venta, gastos de administración o los costos de ventas. Em, en el documento de asientos de diario, como se puede ver, se inicia con la parte de asientos de apertura. Estos se refieren a los saldos que se tienen del año anterior. Con eso se inicia. Y a partir de ahí se empiezan a asentar todos los movimientos que suceden durante el año de manera cronológica. Em, Como ya lo comentaron mis compañeras, tiene que haber en este tipo de documento un respeto al concepto de que todo, bueno, para cada entrada pues debe de haber una salida, ¿no?
Este, por ejemplo, en el primer asentamiento, ¿no? Que se refiere a una venta, podemos ver que aquí hay saldos en el debe, pero también hay saldos en el haber. De esa manera se respeta que, como lo mencionaron, pues tiene que haber un saldo que entra y un saldo que sale, ¿no? Podemos ver aquí en el documento de asientos de diario que hay diferentes tipos de movimientos, ¿no? Por ejemplo, hay ventas, hay también movimientos con proveedores, hay, por ejemplo, también préstamos, hay también gastos que tienen que ver con la operación de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el pago del teléfono, de la luz, de que tienen que ver con las ventas y con la administración, ¿no? De esta organización. Bueno, una vez que se tienen ya hecho el asentamiento de diario, se puede pasar ya al documento del libro mayor, que es el que tenemos aquí. Igual, ¿no? Iniciamos con un encabezado que tiene el nombre de la empresa y tenemos también el título del documento. Como se puede ver, se llama justamente esquemas de mayor porque se mayorizan las cuentas que obtuvimos de los asientos de diario. Aquí, en este esquema de mayor, lo que se puede ver justamente son todos los movimientos, tanto del debe como del haber, que hubo en cada una de las cuentas. Tenemos entonces, por ejemplo, las cuentas de los bancos, del almacén, de los clientes, de proveedores, de acreedores, de capital social, el IVA por acreditar o el IVA acreditable, y el IVA también por trasladar y el IVA trasladado, las ventas, costo de ventas, gasto de ventas, gastos de administración y deudores. Esto nos sirve para ver el estado final de cada una de las cuentas. Y con esta información que ya se plasmó en el documento de esquemas de mayor, podemos ahora pasar a realizar el documento de la balanza de comprobación. Como ya lo comentaron, la balanza de comprobación sirve para que nosotros podamos ver si hay errores o si hay fallas desde el punto de vista aritmético o desde el punto de vista también de que haya una falla a la hora de vaciar, ¿no? Estos saldos. Este documento podemos ver que tiene los saldos iniciales, que son, como ya lo habíamos comentado, los saldos que vienen del año anterior, del ejercicio anterior. También están los movimientos de este año y al hacer las sumas y las restas correspondientes se obtienen los saldos finales. Como se puede ver en este documento, al hacer la suma de los saldos finales, también se puede corroborar que el debe y el haber son iguales. Eso es importante porque el hecho de que sean los mismos valores justamente sirve para que podamos corroborar que está bien hecho el ejercicio de contabilidad. Em, para concluir ya con esta actividad, podemos mencionar entonces que a partir de este ejercicio podemos abordar de manera integral esos conocimientos, ¿no? Vamos a fortalecer la comprensión del proceso contable completo, porque hablamos desde el registro de que se hacen las operaciones en el libro diario, después pasamos a la clasificación de las cuentas en el libro mayor y se hace la elaboración de la balanza de comprobación. En este mismo ejercicio podemos analizar entonces diferentes operaciones. Podemos ver que hay compras, podemos ver que hay ventas, podemos ver que hay pagos, préstamos, gastos. Y a partir de esto, podemos desarrollar estas habilidades que nos permiten identificar el tipo de las cuentas y podemos aplicar correctamente entonces los cargos y abonos y utilizar también las subcuentas para tener un control más detallado. Como se mencionó tanto en el libro diario como en la balanza, es muy, muy importante comprobar la igualdad entre el debe y el haber porque de esa manera verificamos que el cumplimiento, bueno, que se cumple el principio de la partida doble, ¿no? Y se garantiza la exactitud de la información contable.
Y bueno, finalmente menciono que la actividad consolidó este aprendizaje para generar información financiera confiable, que es un elemento fundamental para la toma de decisiones en cualquier entidad financiera. Por nuestra parte, entonces sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.